Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en esta tarde, porque Señor podemos comprender que tú eres el que le das a tu pueblo este entendimiento, Señor, de comprender tu palabra, Señor. Pero también en este comprender tu palabra, Señor, podemos ver la eficacia que tiene tu misma palabra, Señor, y que obra en el hombre, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que convierte, Señor, lo más íntimo del hombre. Sin hacer a un lado, Señor, la responsabilidad que tenemos, bendito Dios, de que somos llevados, bendito Padre, por el mismo Espíritu a poder desarrollar buenas obras, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, pidiéndote, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras que el día de hoy, Señor, se pronuncien sean conforme a tu voluntad, bendito Padre, y que convenza, Señor, el corazón que tenemos tan duro, Señor, petrificado, Padre, que solamente tu Santo Espíritu, Señor, es el que puede, Señor, abrir, Señor, este corazón y que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos comprender nuestra responsabilidad y que podamos llevar, Señor, ciertamente a obra y darte las gracias porque tú eres el único digno de recibirla. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden, por favor, hermanos, tomar su lugar. Bien. Recordemos, hermanos, lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando. Recordarán que estamos analizando el libro o los documentos de los cánones de Dort. Ya vamos un poco avanzados, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar del capítulo número 3, el artículo número 11, hermanos. Pero este artículo es un artículo que nos da bastante luz acerca de lo que el Señor hace cuando a las personas se les predica la palabra de Dios. Este artículo número 11, hermanos, de este capítulo 3, dice lo siguiente, hermanos, pongamos atención a lo que este artículo está mencionando. Dice así textualmente, artículo 11 del capítulo 3 de los cánones de Dort. Además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, los lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre, con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad las propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda dar frutos de buenas obras. Este artículo es lo que presenta los cánones de Dort. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que ahora es fácil que podamos comprender lo que nos está diciendo este artículo, pero debemos verlo, hermanos, en el contexto en el cual nosotros venimos analizando los artículos anteriores. Si recordarán, hermanos, estamos hablando acerca de la conversión de las personas. Recordarán que el artículo número 9 hablaba que se les predicaba a las personas la palabra de Dios o el Evangelio de Dios y muchas personas no aceptaban o no se convertían al Señor.
Y eso no tenía culpa la palabra, ni tampoco Dios, sino en esta parte nosotros comprendimos que era el corazón tan duro que estas personas tenían y nunca iban a salir de esa condición de incredulidad, porque no fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. En el artículo número 10 nosotros hablamos acerca de que las personas que se les predica la palabra de Dios y que son elegidas, dice este artículo, que a su debido tiempo, cuando el Señor determina el momento exacto, cuando se les predica a estas personas que han sido elegidas la palabra de Dios, el Señor los dota de fe. Y esa fe ciertamente es un don de Dios y hace que estas personas sean salvas. Y esta salvación implica que las personas que han escuchado el Evangelio de Dios sean sacadas de las tinieblas a su luz admirable y son trasladadas al reino de su Hijo amado, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que presentaba el artículo número 10. Y de una forma general, este artículo número 10 está diciendo que las personas son salvadas para anunciar las maravillas de aquel que los salvó, que podamos dar testimonio de todas las virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ciertamente mencionamos en la explicación de hace 8 días. Pero ahora nos encontramos con este artículo número 11, hermanos. Y en este artículo número 11 nosotros vemos varias cosas que son muy importantes y que vamos a analizar poco a poco. Pero este artículo número 11 nos está direccionando a la palabra de Dios, al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13 que acabamos de leer. Y en Hebreos capítulo 4, 12 y 13 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hablando acerca de la predicación del Evangelio, hablando acerca de la poderosa palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es necesario, hermanos, que nosotros expliquemos un poco este pasaje de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Vamos a iniciar, hermanos, ciertamente explicando un poco este pasaje de la Escritura. Vayamos a la primera parte. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bien, veamos la posición que tiene la doctrina arminiana. La posición que tiene la doctrina arminiana es que cuando se les predica la palabra de Dios a las personas, según la doctrina arminiana, dicen que ellos tienen la capacidad de rechazar o aceptar la palabra de Dios. Ellos, si quieren, pueden aceptarse salvos, o ellos, si quieren, pueden rechazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver que esto está en contra de lo que estos documentos de Dore están diciendo. Porque veamos lo que está diciendo estas primeras palabras del libro de Hebreos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué entendemos primeramente con que la palabra de Dios sea viva, hermanos? Primero, que no es letra muerta. Aunque ciertamente nosotros podemos ver que es un libro, debemos de comprenderlo como lo analiza la hermenéutica confesional. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que toda la palabra, desde el principio hasta el fin, es Dios hablándole al hombre. Podemos ver que la palabra de Dios es viva porque proviene de un Dios vivo, proviene de un Dios que ha sido verdadero y proviene de un Dios que está revelando la voluntad de Dios para el hombre a través de su palabra. Por eso podemos ver que la palabra de Dios es una palabra viva porque hace efecto en aquel que escucha la palabra. Podemos ver que los efectos son 2 en la palabra de Dios.
Cuando se predica la palabra de Dios tiene dos efectos: o te salva o te condena, para que ninguno tenga excusa de que no escuchó la palabra de Dios. Cuando te predicaron la palabra y tú la palabra de Dios la rechazaste, no fue por tu propia voluntad, sino que no fuiste elegidos desde antes de la fundación del mundo, y por más de que te prediquen la palabra, nunca vas a aceptar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios te está condenando. Por eso la palabra de Dios es vida, hermanos. Pero veamos el otro efecto que tiene la palabra de Dios en aquellos que han sido elegidos. La palabra de Dios, te predica la palabra de Dios, y en ese momento la palabra está haciendo un efecto en las personas y te está salvando, te está dando vida, hermano. ¿Cómo puede darle vida la palabra de Dios al hombre? Porque a fin de cuentas podrían muchos decir, es letra, hermanos. Porque a fin de cuentas podrían muchos decir, es un libro. Bien, vamos a ver cómo es que ciertamente es eficaz esta palabra que nosotros hemos recibido. Existe otra palabra en esta primera parte del libro de Hebreos que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz, hermanos, proviene del griego energes. Es un adjetivo que significa que la palabra de Dios es activa, que la palabra de Dios tiene energía, que la palabra de Dios cuando llega a tu vida empieza a trabajar, hermanos. ¿Cómo empieza a trabajar la palabra de Dios, hermanos? Sabemos que la palabra de Dios viene acompañada por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que hace que las personas puedan comprender que la palabra que ha sido predicada sea activa en tu corazón. Podamos nosotros comprender que lo que nos están predicando es verdad. Podemos comprender que lo que se nos está diciendo es ciertamente la voluntad de Dios para nosotros. Un ejemplo, hermanos. Cuando nosotros nos encontrábamos en una condición de miseria y a nosotros nos predicaron la palabra de Dios, la primera reacción que nosotros tuvimos es, yo no creo en Dios. Aunque a lo mejor verbalmente no lo hicimos, porque nos encontrábamos en una condición de miseria, en un corazón duro, hermanos. Y en ese momento en que nosotros nos predicaron la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó a mover el corazón del hombre para que nosotros pudiéramos tener una respuesta a esa palabra que nos fue predicada, hermanos. Hubo una gran cantidad de variedades a la hora de que se nos predicó la palabra. Algunos fueron instruidos de una forma, no sé, hermanos, en una iglesia, en una escuela dominical, en alguna conferencia, etcétera, hermanos. Y algunos otros se les predicó la palabra por algún testimonio de algún hermano, etcétera. Las variedades son muchas, pero a fin de cuentas, la palabra hizo efecto en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que estaba trabajando en el corazón del hombre. El Espíritu de Dios es el que estaba moviendo la parte más íntima del hombre, y tú no te dabas cuenta, hermano. Tú simplemente recibiste la palabra de Dios y el Espíritu fue el que empezó a mover lo más profundo y lo más íntimo que hay dentro de tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y es activa en el corazón del hombre. Y sigue diciendo, veamos lo que dice la palabra de Dios, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es muy claro, hermano, lo que está diciendo el libro de los Hebreos de lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos. Cuando se te predica la palabra de Dios, nunca regresa vacía la palabra. Siempre hace efecto en el hombre. Ya dijimos, o te salva o te condena. Pero nunca regresa vacía la palabra de Dios. Bien, y no podemos nosotros decir, sí acepto a nuestro Señor Jesucristo,
y vivir como se nos pegue la gana, porque dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del hombre. Dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas palabras muchas veces no alcanzamos a comprenderlas, hermanos, pero si nosotros nos vamos a lo que nos está diciendo el artículo número 11 de los cánones de Dort, nosotros comprendemos claramente lo que dice la Escritura. En el artículo número 11, de una forma más, podríamos decir más poética, está expresando lo que el libro de los Hebreos está diciendo. Dice, el artículo número 11, dice, cuando Dios lleva a cabo en su beneplácito en los predestinados y obra en ellos una conversión verdadera, quiere decir que las personas verdaderamente se convierten a nuestro Señor Jesucristo, dice, los lleva a cabo de tal manera que no solamente se les predique exteriormente el Evangelio. Muchas veces las personas nada más escuchan las palabras, pero como ya analizamos anteriormente acerca de las diferentes tierras que hay en el corazón del hombre, una tierra que da buen fruto es aquella donde se sembró correctamente la palabra de Dios y hubo una conversión correcta en estas personas. Dice que no solamente se les predicó la palabra de Dios de una forma superficial, sino, está diciendo este artículo, penetra también hasta las partes más íntimas del hombre, con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, estamos escuchando la Escritura o estamos escuchando un predicador, pero el que está haciendo efecto en el corazón del hombre es el Espíritu Santo, como está diciendo este artículo. Él penetra hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Pero veamos lo que está diciendo a este artículo para poder comprenderlo. Lo está desarrollando de una forma antitética o en contraposición. Veamos. Abre el corazón que estaba cerrado. Veamos cómo está un hombre que se encuentra o que no ha sido elegido. Se le predica la palabra de Dios y lo primero que hace es cierra su corazón. Yo no quiero saber nada de Dios. A mí no me traigas tu religión, a mí no me traigas tu Dios, a mí no me vengas con la Biblia. Es porque tienen un corazón cerrado, hermanos. Pero podemos ver lo que el Espíritu de Dios hace en el hombre. Está diciendo, abre el corazón que está cerrado. Veamos otra contraposición. Él quebranta lo que es duro. Por más de que un corazón esté petrificado, aún en ese corazón petrificado puede ser transformado y puede haber fruto. Para el hombre es imposible, hermanos, pero para Dios, aún en ese corazón petrificado puede haber un fruto, de tal manera que es un fruto del Espíritu Santo, que es un fruto digno de arrepentimiento. Dice, el circuncidado, él circuncida lo que es incircunciso. Veamos, hermanos, ciertamente, ¿cuál era la condición del pacto en el Antiguo Testamento para formar parte del pueblo de Dios, hermanos? Una de las señales del pacto es que todos los que pertenecían al pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, tenían que circuncidarse, y esta era la señal del pacto. Y ahora en esa señal del pacto formaban parte del pueblo de Dios, hermanos. No se nos debe olvidar, hermanos, que nosotros no somos judíos, que nosotros no venimos de la descendencia de Abraham, sino que nosotros somos injertados en este pueblo y ahora nosotros hemos sido circuncidados. Como hace un momento estábamos hablando acerca de que se debe circuncidar el corazón. No todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino que nosotros podemos ver que aquellos que el Señor desde antes de la fundación del mundo ha llamado para
para ser parte del pueblo de Dios, ahora son los que son circuncidados, refiriéndose a nosotros, hermanos, aquellos que hemos sido transformados correctamente por la palabra de Dios. Ahora nosotros entramos en pacto con el Señor por la circuncisión hecha en el corazón, hermanos. Sigue diciendo, hermanos, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas, hermanos. Recordemos lo que hizo el pecado, hermanos. Lo que hizo el pecado en el hombre fue fatal. Destruyó precisamente la imagen de Dios. Verdadera justicia, verdadera santidad, verdadero conocimiento era lo que tenía el hombre al principio. Y a causa del pecado fue distorsionado la verdadera justicia, el verdadero santidad y el verdadero conocimiento. Dice Calvino, hermanos, que también la voluntad del hombre quedó afectada ciertamente por el pecado que cometió Adán. Y ahora podemos ver lo que el Espíritu hace en la voluntad del hombre. Dice este artículo que ahora esta voluntad que se encontraba muerta, reviva. ¿Qué pasa con una voluntad viva, hermanos? ¿Qué es lo que hace un vivo? Puede caminar, puede moverse, puede ver, puede hablar, puede respirar, puede hacer todo lo que una persona que se encuentra con vida hace. Pero debemos de comprender claramente qué entendemos cuando tenemos una voluntad viva, hermanos. Porque dice este mismo artículo, el que es malo, ahora se hace bueno. El que no quería, ahora dice este artículo, hace que quiera realmente. El que era rebelde ciertamente a la palabra de Dios y a las leyes que el Señor les había dado, hace que se hagan obedientes, hermanos. Entonces podemos ver ciertamente lo que el Espíritu de Dios hace en el corazón del hombre. Después de una rebeldía abierta del corazón del hombre, lo transforma. Después de que estaba muerto, revive. Después de que era malo, ahora es bueno. Después de que no quería, ahora quiere, hermano. Y podemos ver que todo eso es por la poderosa palabra de Dios. Y lo efectúa el Espíritu Santo en el corazón del hombre, hermanos. Pero veamos, hermanos, hacia dónde nos lleva este artículo, hermanos. Recordemos el artículo número 10, hacia dónde nos llevaba. Fuimos salvados por un propósito en ese artículo 10, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos, hermanos, lo que hace 8 días estábamos predicando. Hemos sido salvados para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Debemos adorarlo, debemos glorificarlo, debemos de decir que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, porque trabajamos en el reino de Dios. Pero veamos ahora hacia dónde nos está llevando ahora este artículo. Dice, Él mueve y fortalece de tal manera esta voluntad para que pueda dar frutos de buenas obras. Ahí está el problema, hermanos, que ahora nosotros debemos dar buenas obras, hermanos. Bien, primero, ¿qué entendemos por una buena obra? Hay varias formas de pensar acerca de qué significa una buena obra, hermano. ¿Qué es lo que piensa la gente acerca de una buena obra? Bueno, yo voy en la esquina de la calle, agarro a una señora de edad mayor y le ayudo a cruzar la calle. Esa es una buena obra, según lo que piensa la gente, ¿no? Bueno, yo voy en la calle, se me para un indigente y me pide una moneda. Entonces, esa es una buena obra, según lo que piensa la gente. Bien, ¿eso será una buena obra, hermanos? Vamos a aclararlo más adelante. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia romana acerca de una buena obra, hermanos? Para la Iglesia romana, una buena obra son obras de supererogación. ¿Qué significa una obra de supererogación? Una obra que hace el hombre para poder alcanzar el favor de Dios. Por ejemplo, una buena obra es rezar 10 Padres Nuestros,
Al estar rezando 10 Padres Nuestros, estamos haciendo una buena obra porque estamos alcanzando el favor de Dios. Pregunto, hermanos, ¿eso es una buena obra? No, hermanos. Otra buena obra. En la época de la Edad Media, hermanos, hubo algo que se llamaban las indulgencias. Esas indulgencias era comprar tu salvación. Se daban cuenta que en esa época todos se encontraban condenados, pero tú por dar cierta cantidad a la iglesia, entonces tú estabas comprando tu salvación. Para la iglesia romana eso era una buena obra, hermanos. La pregunta es, ¿eso será una buena obra? No. Ahora vamos a ver lo que dice el pensamiento reformado acerca de lo que significa una buena obra, porque hacia allá nos está dirigiendo este artículo número 11, hermanos. Bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Recordemos la Escritura. Se encontraba nuestro Señor Jesucristo y se le acercó un joven a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: ¿por qué me dices bueno? No hay bueno ni uno más que Dios. Eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven. La narrativa ya la sabemos, hermanos. El joven le dice: ¿qué puedo hacer para poder alcanzar la salvación y la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo lo lleva a la palabra. Dice: los mandamientos sabes, la ley la conoces, aplícala, parafraseando la Escritura. Y el joven le dice: todo eso lo he hecho en toda mi vida, apuntando a buenas obras como el mundo lo considera, hermanos. Bien, después nuestro Señor Jesucristo le dice: vende todo lo que tienes y entonces tendrás frutos en el cielo, bendiciones. Pero este joven, como tenía gran posición, se entristeció y se fue, porque le estaba dando nuestro Señor Jesucristo en lo más valioso para él. Ok, a lo que voy es que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a este joven que en esta tierra no hay uno en esta tierra que sea bueno, ni uno, hermano. Como dice la misma palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, de tal manera que todo lo que hay en el corazón duro del hombre, así vive a través de toda su vida, aunque aparentemente hagan obras buenas, hermanos. Bien, en la posición reformada, una obra buena es obrar bien. Eso significa una obra buena. ¿Cómo podría el hombre obrar bien si todo lo que hace es malo delante de los ojos de Dios? Obrar bien, hermano, no depende del hombre. Obrar bien no depende en nada de ti, hermano. Obrar bien depende única y exclusivamente del poder y la eficacia del Espíritu Santo en tu corazón. Porque como venimos nosotros desarrollando, el Espíritu Santo es el que cambia el corazón del hombre, de tener un corazón petrificado a un corazón ciertamente vivificado, de tener un corazón que no quiere a un corazón que quiera, de tener un corazón ciertamente rebelde, ahora tener un corazón que se sujeta a la voluntad de Dios. Y esto te lleva, hermano, a tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Una buena obra, desde el pensamiento reformado, no especifica nada más el área eclesiástica, porque muchas veces se piensan los cristianos que obrar bien es ayudar a la iglesia, estar presentes en la iglesia todo el tiempo. Mientras más cultos tengamos, vamos a ser más agradables delante de los ojos de Dios, hermanos. No estoy diciendo que no sea correcto venir a la iglesia, no.
Es correcto venir a la iglesia y glorificar el nombre de Dios, pero no está especificando nada más el área eclesiástica o el área salvífica como lo especifica la iglesia romana. La misma palabra de Dios dice que si tú das un vaso de agua en su nombre, estás obrando bien, porque lo estás haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lleva a lo que la salvación hace en el hombre. Al principio, en el artículo número 10, el Señor te salvaba para que glorificaras el nombre de Dios, para que declararas las virtudes de aquel que te salvó. En este artículo número 10 está especificando lo que el Espíritu Santo hace en tu corazón y te lleva a que vivas de una forma correcta conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Eso implica obrar bien, o eso implica obras buenas. Cualquier oficio que nosotros desarrollemos lo podemos ejemplificar, hermanos. Por ejemplo, un tendero, el que tiene una tienda. La misma Escritura dice: peso justo, balanza justa. Cuando tiene un corazón endurecido, lo único que quiere este tendero es ganancia para él, ganancia deshonesta. Le cambia la balanza y en vez de pesar 1 kilo, pesa 900 gramos. Está engañando a la gente, hermano, porque tiene un corazón endurecido, porque no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace con un cristiano igual que este tendero, hermano? Tienen la misma apariencia física, no hay ningún cambio. Los dos tienen los mismos productos en su tienda. Los dos deberían de vender kilos de a kilo. La diferencia es que el que ha sido redimido y que es transformado por el poder del Espíritu Santo, hace las cosas correctas, hermano. Hace las cosas agradables delante de los ojos de Dios. Si le están pidiendo 1 kilo, él tiene que dar lo que le están pidiendo. Ese es un simple ejemplo burdo, hermano, de cómo el Señor transforma el corazón del hombre. Y así podríamos nosotros hablar acerca de cualquier oficio que se desarrolle el hombre. Por ejemplo, una ama de casa. Una ama de casa, pues, aparentemente es aquellas personas que no han sido redimidas. Es un pesar para ellas, hermanos, porque tienen que cuidar a sus hijos, porque tienen que asear la casa, porque tienen que preparar los alimentos para sus hijos, para su esposo, y cuando llega la noche están hartas, porque no conocen del Señor, y porque en realidad no saben que ese oficio aún de ama de casa fue dado por Dios. ¿Qué pasa cuando una persona ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, que cambió el corazón de estas personas? Primero, podemos comprender que si tú te encuentras como ama de casa en esa posición, la pareja que tú tienes, tú no la elegiste, el Señor te la dio. Ya sea el hombre o ya sea la mujer, el Señor te dio tu pareja, tu compañía, para que los dos lleven ese hogar conforme a la voluntad de Dios, hermanos. La visión completamente cambia, hermanos, de aquellos que no conocen del Señor. Para aquellos que no conocen del Señor, los hijos son un estorbo, hermanos. Los hijos son un pesar, una carga. Para aquellos que conocen del Señor, un hijo es una bendición de Dios. Un hijo es prestado, hermanos, porque el Señor nos los está dando para poder instruirlo. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está diciendo que cuando tú estés delante de la presencia de Dios, tanto el hombre como la mujer les pedirá cuentas de ese hijo que el Señor les dio. Y para los que no conocen del Señor es una carga, hermanos.
Pero para aquellos que conocen y han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, este hijo es una bendición, hermanos. Y así es como nosotros debemos de ver a nuestros hijos, y no es un pesar, hermanos, al contrario, es una bendición tener con nosotros a nuestros hijos. Debemos de ver el tiempo en el cual nuestros hijos están con nosotros. Podemos ver que a lo mejor son 15, 16, 18, 20 años, no sé, y después hacen su propia familia, pero no dejan de ser nuestros hijos y seguimos preocupando por ellos, que sean instruidos en los caminos del Señor, aun cuando ya estén casados. Vemos cómo ciertamente el trabajo muchas veces es pesado en el matrimonio. Y las mujeres, no soy misógino, hermano, pero las mujeres dicen, ya estoy cansada, porque estoy trabaje y trabaje todo el día y no recibo ninguna recompensa, hermano. Déjenme decirles, hermanos, que formar un hogar tampoco depende del hombre, sino depende de Dios. Un hogar tiene tres partes, hermano. Está el hombre, está la mujer, y como parte central se encuentra el Señor. Y ningún trabajo en el Señor es gravoso, hermano, al contrario, es una bendición que el hombre trabaje para el Señor. Muchas veces se le pregunta a las mujeres, ¿tú en qué trabajas? Y las que se dedican al hogar dicen, no trabajo, estoy en el hogar todo el día. Ténganlo por seguro que trabaja más que aquel que estuviera en una oficina y no recibe un sueldo, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo por amor. Es como ciertamente convence el Espíritu Santo a las personas del oficio que Dios les ha dado. Los varones llegan a la casa hartos porque están todo el día trabajando. Aquellos que no conocen de Cristo, hermanos, es una carga para ellos, porque es monótono, es rutinario, porque es una carga para estas personas que no conocen de Cristo. Pero para aquellas personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, debemos de comprender que es una bendición de Dios, porque dice la palabra de Dios que no importando el oficio que estemos desarrollando como varones, en toda labor hay fruto. Y cualquier oficio que nosotros desarrollemos, debemos de hacerlo con todas nuestras fuerzas, como lo expresa el libro de Eclesiastés. Si eres bolero, si eres mecánico, si eres profesor, cualquier oficio que tú estés desarrollando, debes de hacerlo de una forma correcta, hermano. Todo esto que acabo de mencionar son obras buenas, hermanos, porque son dirigidas por el Espíritu Santo. Las obras buenas que se refiere la palabra de Dios no es que tú des una limosna, no. Si tú le vas a dar algo a uno de tus hermanos, dice, dalo como si se lo hubieras regalado. Si tú en la calle te encuentras a una persona que te pide, no te está diciendo la Escritura que tengas a fuerzas que darle dinero. Tú le puedes dar la palabra de Dios, tú le puedes dar un consejo, lo puedes direccionar. Que lo reciba es otra cosa, hermano, pero tu responsabilidad es darlo. La misma Escritura dice, cuando te pidan, dale. Esos son buenas obras. Las buenas obras son dirigidas por el Espíritu Santo. Las buenas obras son aquellas que el hombre realiza cuando ya ha sido transformado el corazón del hombre, cuando ya ha hecho efecto la palabra de Dios en el corazón duro y petrificado que tenía el hombre, y ahora cambió por completo su vida. Esas, hermanos, ciertamente son buenas obras, no las buenas obras que la gente piensa, no las obras buenas que la iglesia romana piensa, no. Una buena obra es aquella que es dirigida por el Espíritu Santo y que está conforme a la palabra de Dios. Entonces podemos comprender claramente lo que ahora este artículo número 11 nos está presentando, que si nosotros somos salvados, hermanos, no se nos predicó la palabra de una forma superficial, sino que el Espíritu Santo penetró nuestro corazón, como dice el libro de Hebreos, hasta lo más profundo de nuestro ser y partió nuestro corazón.
Y entonces todas las intenciones que había en nuestro corazón fueron descubiertas delante de nuestro Señor. Y entonces nuestro corazón fue cambiado en esta contraposición que tienen los cánones de Dor. El que no quería, ahora quiere. El que era malo, se vuelva bueno. El que era rebelde, ahora obedezca. Y también la voluntad del hombre cambió. Esa voluntad que también fue afectada por el pecado, hermanos. Entonces, para poder concluir, hermanos, a eso nos lleva ciertamente la predicación de la palabra. Y vemos los efectos que hace la predicación en nuestras vidas, hermanos. Se nos predica la palabra de Dios, hermanos. La escuchamos. No es palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Y es eficaz porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón del hombre. Y cuando empieza a trabajar en el hombre, te lleva como de la mano a que tú desarrolles obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento son dirigidas por el Espíritu Santo y como fundamento tienen la palabra de Dios. Debemos de pensar, hermanos, en dónde están fundadas nuestras obras que nosotros estamos haciendo. Si están fundadas en las palabras, en la palabra de Dios, o simplemente estamos haciendo las obras para poder quedar bien, hermanos. Porque dice la misma palabra de Dios que todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo el desarrollo del oficio y toda la obra que el hombre hace está delante de los ojos de Dios. Veamos, hermanos, cómo estamos llevando nuestra vida. Si de verdad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos teniendo otra cosmovisión, otro punto de partida que no son las Escrituras. Entonces, dice la misma palabra que las obras van a ser probadas por fuego, hermanos. Si la obra de alguno prevaleciera, es porque fue ciertamente aprobada por el Espíritu Santo. Pero dice Corintios que si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué otra pérdida puede recibir que ser rechazado ciertamente por Dios? Debemos de tener cuidado, hermanos, qué obras estemos desarrollando. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, Señor. Porque, Señor, tú eres el que convences el corazón del hombre. Tú eres el que hace, Señor, esta obra, Señor, en nuestro corazón. Después de que éramos rebeldes, mi Dios, has cambiado nuestro corazón y ahora podemos, Señor, obedecer tu ley. Después, Señor, de no querer, ahora queremos, Señor, realmente, Padre. Y todas esas obras, Señor, no son del hombre, sino el Espíritu Santo, Señor, que nos vivificó, es el que hace que andemos en estas obras buenas, mi Dios. Y que tienen como fundamento ciertamente a nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra contenido en la palabra. Gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde. Convence nuestro corazón, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, llegue delante de tu presencia, Señor, como olor grato. Y no por nosotros, Señor, sino por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.